Estaba muy acá. Bueno, que el Señor los bendiga, hermanos, para aquellos que no lo he podido saludar. Gracias al Señor que podemos reunirnos para alabar su nombre, exaltar su nombre y escuchar su palabra que nos transforma, su palabra que nos humilla. Y recién, como bien Fede decía, la última canción, que nos hable hoy por medio de su palabra, lo que su palabra nos va a decir. Pero sobre todas las cosas, poder ver el gran amor de Dios, su autoridad, y que nosotros debemos someternos a esa autoridad que Él tiene. Les voy a invitar que vayan buscando en 1 de Pedro, capítulo 3. Yo sé que si todos van siguiendo la serie de 1 de Pedro, apenas ven ahí el capítulo 3, empiezan a leer así al principio. Y vamos a ver de lo que nos va a hablar el Señor, de los roles dentro del matrimonio, de la mujer y del hombre. Yo le rogaba al Señor y le decía al Señor en esta semana que este domingo pudiéramos estar la mayoría de aquellos que somos casados y aún los que no son casados, estar y escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Veo algunos matrimonios y ese es el momento en donde ahora el hombre le pega un codito a la mujer para decir, presta atención. Y donde la mujer ya, vos también, escuchá el último versículo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Poder hacerlo con el amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ver lo que Él nos manda a decir. Y para aquellos que son solteros, prestar atención. No apague su receptor y decir, no soy casado, así que me voy. No, porque sé que en el día de mañana va a anhelar casarse y ya pueda ir aprendiendo y escuchando lo que el Señor nos dice en su palabra, tanto hombre como mujer, y que vaya trabajando en el corazón de cada uno de ustedes. Tal vez no le duela las costillas por los codazos de la esposa, pero cuando se case le va a empezar a doler la costilla. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Ahí vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra conducta casta y con reverencia, el adorno de las cuales no sea el exterior, con cabellos ostentosos y atavío de oro, o en vestir ropa lujosa, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de quien vosotros sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Igualmente vosotros, maridos, habitad con ella con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Oramos. Amado Señor, una vez más tu palabra fue leída, Señor, y tú tienes mucho que decirnos y que hablar, Señor.
Sé que este siervo que tiene su mente finita puede decir hasta donde tú le hablaste, Señor, pero confío en el poder de tu palabra, confío en el poder que tú tienes, Señor, y en que tú le vas a hablar a cada uno de mis hermanos, Señor, si hay algo que yo no pueda decir, Señor. Amado Rey, gracias te doy porque nos has dejado escrito en tu palabra, Señor, cuáles son nuestros roles, Señor, con un amor y una misericordia tan grande que tú tienes, Señor, para poder obedecerte al mandato del cual tú nos hablas, Señor. Danos la humildad, danos la sabiduría para poder cumplirlo, Señor, a lo que tu palabra nos manda, Señor. Y que en esta mañana, Señor, exhorte nuestro corazón, hables a nuestra vida, Señor, que estemos atentos a lo que tu palabra nos dice, Señor, que prepares ese corazón para humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer tu hermosura y tu bondad, Señor. Danos la humildad para escuchar tu palabra, Señor. Danos el gozo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, uno podría empezar de diferentes maneras esta predicación, pero la verdad que cuando comenzamos a leer estos versículos, es hermoso poder ver lo que el Señor deja en su palabra. Para ir comenzando, antes de hacerlo como siempre, expositivamente, los versículos por versículo, es poder entrar un poquito en el contexto. Recuerden de lo que ya viene hablando Pedro. Bien Fede lo expresó el domingo pasado, donde él dijo que desde el versículo 13 en adelante empieza a hablar de una palabra que es la sujeción, estar sujeto. Hablando de los siervos que deben estar sujetos a sus amos. ¿Y a qué amo? Aquel que es bueno, que es apacible, que la verdad dan gusto estar con ese amo, con ese jefe. No, aún con aquellos que son, son duros, son bravos, son hirientes. Pero viene hablándonos de esa sujeción. Y así sigue hablando ahora Pedro de la misma palabra, pero ahora en lo que es el deber conyugal, dentro de la familia, dentro del matrimonio. Y este pasaje es hermoso porque nos muestra en el contexto de lo que Pedro viene hablando. Recuerden lo que está pasando siempre, eso ténganlo en mente. Cuando usted siga leyendo Pedro o escuche las predicaciones, tengan en mente lo que estaba pasando en aquella situación, cómo estaban pasando esa familia, esos hermanos, la persecución. El identificarse con Cristo públicamente los llevaba a morir, a la mayoría. Y Pedro ahora comienza hablando y diciendo, así como he hablado de la sujeción que tienen que tener a sus amos, a todo eso, ahora les voy a hablar a la familia. Y ustedes, mujeres, ¿pero por qué comienza hablando de las mujeres? Y yo sé que muchas pueden estar pensando, ¿y por qué no dedica 6 versículos y al hombre uno solo? No se me adelanten, hay una explicación que es poderosa del por qué. Pero para ubicarlo en el contexto, mis hermanos, Pedro está hablando acá cuando hay un matrimonio en yugo desigual. Fíjense ya desde el versículo 6 lo que dice. Si hay un matrimonio en yugo desigual, ¿cómo debe comportarse aquella mujer que es cristiana con aquel que es incrédulo? O viceversa, pero por lo general siempre da que las mujeres, lo vemos muchas veces, son las cristianas, las que llegan a la iglesia, y el hombre de vez en cuando. Pero vamos a ver también principios, no solo en el contexto de esto cuando hay un yugo desigual, sino principios bíblicos para todo matrimonio cristiano. Tal vez esas personas que vienen y tienen su esposo que es incrédulo y dicen, ¿qué puedo hacer para ganar a mi esposo?
¿Qué debo hacer para ganar a mi esposo? Bueno, acá Pedro nos da varios puntos. ¿Cómo lidiar con un matrimonio en yugo desigual? Bueno, Pedro acá nos va a dar algunos puntos. Pero aún siendo matrimonios cristianos, ¿cómo debo actuar como esposa y cómo debo actuar como esposo? Y sin duda va a ser un estudio, una predicación que le he rogado al Señor que traiga mucha humildad, amor, para mostrar lo que la palabra de Dios dice. Pero no apaguemos nuestro receptor, no apaguemos esas antenitas que tenemos acá, escuchemos y nos sometamos a la palabra del Señor. Pedro está escribiendo esto para animarles y ayudarles a permanecer en la fe, de cómo deben actuar. Y los ayuda también a enfocarse en esa gloriosa salvación que tienen en Cristo Jesús. Todo lo que Pedro le ha venido hablando a estos hermanos es para enfocarse en eso, para afirmarlos en la fe, para que ellos sigan creciendo en la fe y en esa salvación tan grande que tiene. Y si tienen esa salvación, tienen que dar testimonio de esa salvación. Y comienza hablando de cómo deben ser testigos de Jesucristo. Fíjense, testigos de Jesucristo, no testigos de Jehová. Testigos de Jesucristo, de cómo debemos vivir. Hermanos, todos estos puntos que ha venido tocando de hace domingos atrás, de cómo debemos vivir como hijos de Dios frente a todo el mundo, es un impacto evangelístico que de gran manera, debería ser de gran manera. ¿Recuerdan? Wow, Él es diferente, Él habla diferente, Él vive diferente, en el trabajo Él es diferente, su matrimonio y su familia es diferente. Pero nos está hablando y nos está diciendo que estamos en un mundo hostil, que este mundo siempre va en contra de Dios. Dios dice algo, el mundo va para el otro lado. Y si es un mundo hostil que va en contra de Dios, ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Rebeldía. Y todos, escuchen bien ahora mis hermanos, todos los cristianos se debe caracterizar por la sumisión a Dios, a su palabra. Y esa sumisión, esa palabra sumisión, es humildad. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde. Y si somos cristianos, no podemos ser rebeldes. Somos diferentes a esta sociedad, a cómo esta sociedad habla, a cómo esta sociedad piensa, a cómo esta sociedad vive. El cristiano debe ser diferente. Acá tenemos una sociedad que no respeta la autoridad. Ninguna autoridad. No respeta la autoridad. No se quiere someter a ninguna autoridad. No se quieren someter a los gobernantes. Pero si son incrédulos, ¿qué me voy a someter a los gobernantes? Estuvimos viendo lo que Pedro nos decía. No se quieren someter a los jefes. Sí, pero es que el jefe lo que es. No se quieren someter a los esposos. Recuerden, en este contexto, un esposo incrédulo, que una mujer pensara, pero yo me voy a someter si yo soy hija de Dios. ¿Me tengo que someter a este hombre que es incrédulo? Entonces, mis hermanos, como cristianos nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares, empleados ejemplares, esposas y esposos ejemplares, porque estamos mostrando a Cristo.
Ahora bien, mis hermanos, vamos a extraer principio para nosotros como hijos de Dios, que vamos a estudiar como esposo, como esposa, pero que nos ayude a vivir como matrimonios, porque bien lo dice acá la palabra, que glorifique a Dios, que le dé la gloria a Dios. Recién le decía, leímos hasta el versículo 7, 6 versículos van dirigidos hacia la mujer y un solo versículo al hombre. Medio que está desequilibrado acá, porque ¿por qué tanto a nosotras? ¿Por qué no da tanto a nosotras? Yo le dije que hay una explicación poderosa. Recuerden el contexto: yugo desigual, hombre incrédulo, mujer cristiana. Cuando una mujer se convertía al evangelio en esa cultura grecorromana, mis hermanos, la dificultad en el matrimonio era mucho más grande para una mujer que para un hombre. En ese contexto, mis hermanos, un hombre podía convertirse y no cambiaba mucho las cosas. No cambiaba nada. Porque se esperaba que él fuera el líder. Él es el líder. Y se hacía lo que él decía. La mujer en ese tiempo, mis hermanos, escuchen bien, la mujer en ese tiempo no tenía derecho. Su opinión era irrelevante. O sea, en pocas palabras, no tenía más valor que un esclavo. Vemos que había un desequilibrio muy importante en ese tiempo. El hombre era el líder, el hombre decía esto, la mujer y obedecía. Había un desequilibrio importante entre el hombre y la mujer. La mujer, mis hermanos, en ese contexto, lo único que estaban, y escuchen bien porque esto es así, para satisfacer las necesidades del hombre. Y usted vaya llevándolo ahora a la actualidad, donde hay muchos matrimonios que tristemente son así. Entonces, si una mujer en ese tiempo se convertía, era un gran problema. Era un gran problema. Pero si el hombre se convertía, no había nada. El hombre era el líder, se convertía, y la mujer y los hijos lo seguían al hombre en lo que él decía. Pero cuando se convertía la mujer, el panorama cambiaba. Habían conflictos en el matrimonio cuando la mujer se convertía. Imagínense en esto, mis hermanos. Se convertía la mujer y ahora veía radicalmente, como cristiana, se veía que era opuesto a la cultura a la cual ella decía que estaba. Era totalmente opuesto. Ella comienza a entender principios, y escuchen bien esto, principios que se encuentran, por ejemplo, en Gálatas 3:28, y escuchen: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Entonces ella se convertía y ella decía: pero si soy igual a Él, ¿por qué me voy a someter? Soy igual. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y ella ha alcanzado un nivel espiritual que, si no tiene cuidado, puede llegar a pensar que no hay diferencia en todo con el esposo. Y no era así. Imagínense en esa cultura, mis hermanos, que la mujer se convertía y viviera libremente en lo que ella pensaba, en su religión. Eso era motivo de conflicto, y más en el hogar, porque de ella se esperaba la sumisión absoluta a su esposo. Entonces, ¿cómo debía someterse una mujer cristiana en esa cultura a su marido y ganarlo para Cristo? Y Pedro dice:
Y ahora sí vamos a ir a los versículos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. ¿Qué nos está mostrando primeramente acá Pedro? Que si una mujer quiere ganarse a su esposo para Cristo, ella debe ser sumisa en primer lugar. Y la sumisión es vital para el cristiano. Es vital. Más en esta sociedad. ¿Por qué es vital la sumisión, mis hermanos? Porque cuando uno rechaza una sumisión a la que ya hemos estado viendo, eso es rebeldía. Hay rechazo al diseño de Dios. Y ustedes tienen que tener en mente que nosotros somos cristianos. Nosotros no somos ni feministas ni machistas, somos cristianos. El feminismo es una rebeldía. El machismo es una rebeldía. Porque nosotros estamos rechazando el diseño de Dios. Y fíjense que hay rebeldía en todo en esta sociedad, mis hermanos. Hay rebeldía en todo. En lo sexual hay rebeldía. Dios diseñó eso para el matrimonio. ¿Qué hace esta sociedad fuera del matrimonio? Creó al hombre con un rol. ¿Y qué pasa en esta sociedad? Y tristemente en muchos hogares cristianos, el hombre es pasivo, no toma su lugar y deja que la mujer tome su lugar. Le acomoda que la mujer haga eso, le acomoda que la mujer guíe todo. Eso es rebeldía. Y la mujer toma ese lugar, también es rebeldía contra Dios. Si yo le hago una pregunta a ustedes, mujeres, ¿cuántos quieren cambiar a sus maridos? No levanten la mano. Ya vi que iban con las dos manos arriba. ¿Sí? Hay dos maneras. Hay una manera humana, que es atacando, diciendo de mala manera, pero hay una manera que es divina, que nos acaba de decir la palabra cómo se debe hacer. Y para entender lo que es la sumisión, primero hay que borrar todos los conceptos que se enfocan acá en este mundo y que hemos escuchado por muchos lugares de lo que es sumisión y de que está este grupo feminista, este grupo machista, y borrar todos esos conceptos y vamos a empezar diciendo lo que no es sumisión, para luego decir lo que es la sumisión. Sumisión no es solo para las mujeres. La sumisión no es solo para las mujeres. En el orden de Dios, todos debemos tener un corazón sumiso. La esposa a su esposo, el hombre a Dios. Todos a Dios. Aquellos que trabajamos, a los jefes. Todos a un gobierno. O sea que la sumisión no es solo para la mujer, sino para los creyentes, para todo el mundo. Y todos los creyentes se someten a una autoridad, el pastor. Sumisión tampoco no es inferioridad, porque ahí es donde hay un declive total. No es inferioridad. Como vamos a ver ahora, mientras exponemos los versículos, hay un orden, hay un rol establecido por Dios. Se le da un rol a la mujer, se le da un rol al hombre. Los dos deben ser sumisos a Dios y responder a ese rol. Así que no es inferioridad. No es que si yo me someto soy inferior a esa persona, no tiene nada que ver con eso. Tampoco es esclavitud. Si yo me someto soy un esclavo o una esclava.
No. Es más, no es esclavitud, es libertad. Si ustedes ven a un tren, ¿por dónde va el tren? ¿Por los dos? ¿Por dónde va un tren? ¿Por la calle? ¿Por dónde va? Por dos rieles. ¿Qué pasa si el tren dice, para llegar más rápido a aquel lugar, me salgo y me voy por entre medio, no llega a ningún lado? Sumisión es libertad. Y la mujer, cuando habla acá de la sumisión, para que vaya derecha, encaminada a lo que Dios dice, debe ir por dos rieles: sumisión y ayuda idónea. Sumisión y ayuda idónea. Así que la sumisión no es esclavitud. El feminismo o el machismo es esclavitud. El querer ser igual al hombre. Eso es esclavitud. Somos diferentes con roles diferentes. Y en cuarto lugar yo puse que la sumisión no es estupidez. No es cerrar la boca y decirle al marido todo que sí. No tengo dinero, pero no, vamos a salir y vamos a comer. Sí. ¿Me da el dinero para comprarme este videojuego que salió? Sí. No es decirle todo que sí. No. La mujer no debe cerrar la boca y decirle todo que sí al esposo. Mis hermanos, 1 Corintios 11:7 dice que es la imagen y la gloria de Dios. La mujer es la gloria del hombre. Si usted le dice que sí a su esposo en todo, usted no está siendo sumisa. Usted está creyendo ser sumisa, pero en realidad no lo está ayudando, no está haciendo ayuda idónea. Está diciendo todo que sí a su esposo. Nuestras esposas son nuestro tesoro, nuestra compañera, nuestra ayuda. Y leí un comentario de un autor, y este autor dice: si el hombre es la cabeza, y esto la va a hacer sentir bien, mujeres, si el hombre es la cabeza, la mujer es la corona. Es la ayuda idónea. Entonces sumisión no es solo para las mujeres, no es inferioridad, no es esclavitud, no es estupidez. ¿Qué es la sumisión? Y escuchen bien ahora, porque la sumisión es responsabilidad de la mujer. No es responsabilidad del esposo. No es que el esposo ahora se tiene que poner acá, un cartelito como la policía, decir, yo soy el esposo, entonces tú te tienes que someter. No, es responsabilidad de la mujer. Ella se tiene que someter porque obedece al Señor que le está pidiendo que se someta a su esposo. Tristemente hoy en muchos hogares cristianos el esposo sale diciendo, yo soy el esposo, vos te tenés que someter, yo soy la cabeza, yo soy el líder. No, el esposo no tiene que decir eso. Es Dios quien le está diciendo a la mujer que debe someterse a su esposo. A mí Dios como hombre me dice, debes amar a tu esposa. Y yo me tengo que someter a lo que Dios dice. Tú debes ser el líder servicial de tu esposa. O sea que la sumisión es una entrega de ella y una entrega de él con roles diferentes. La sumisión es a Dios, es creerle a Dios y obedecer a Dios. La esposa quiere ser la ayuda idónea de su esposo y se sujeta a su marido. La sumisión es, escuchen, continua y completa. No es que yo hoy día me levanté y hoy día me voy a someter a mi esposo. Y hago todo el día perfecto. Ya mañana me levanto y hoy día no me quiero someter a mi esposo, porque ya me levanté media con los cables cruzados ahí. No, la sumisión es continua y completa, es una actitud del corazón.
Me debo sujetar hoy, mañana, pasado y hasta que Dios se lo lleve. Espero que no digan que se lo lleve pronto. No vayan a decir eso. La sumisión, mis hermanos, no piensen que es también según el calibre espiritual de mi esposo. Mi esposo es muy espiritual, es muy bíblico, anda muy bien, está todo el día, yo me voy a someter. No, porque recuerden en el contexto, le está hablando que se someta a aquellos que no eran creyentes. ¿Cómo me voy a someter a una persona así? Bueno, Pedro nos está diciendo cómo. El ser sumisa o sumiso no tiene que ver tampoco, mis hermanos, con el sentimiento. Hoy tengo ganas de someterme. No, es un mandato que nos da a todos hijos de Dios. Así que cuando uno esté en el trabajo, sabe que debe someterse a un jefe, debe hacerlo con gozo, obedeciendo al Señor, en todo lo que el Señor nos ha dicho cómo debemos someternos. Tengamos gana o no tengamos gana, debemos someternos. Y fíjense que comienza el versículo diciendo, así mismo, así como ya venía hablando, de que los siervos deben estar sujetos con temor a vuestros amos, asimismo vosotras, mujeres, estad sujeta a vuestros maridos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Hay que entender cuál es la voluntad del Señor, y cuando entendemos la voluntad del Señor, yo me debo someter. Él ha establecido un orden, donde hay una cabeza, y ella debe estar sujeta a esa cabeza, a ese liderazgo. Y lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con un concepto de inferioridad o superioridad. No tiene nada que ver con eso. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Se dieron cuenta ahí cómo nos está mostrando el estar sujeto? Aún en la Trinidad hay un orden, y eso no tiene que ver con superioridad. La mujer se somete al hombre, el hombre a Cristo, y Cristo a Dios. ¿Hay superioridad ahí entre Cristo y Dios? No se debe ver de esa manera. El mundo hostil en el que estamos lo ve de esa manera. Por eso están los grupos feministas. Somos iguales a los hombres. 1 Timoteo 2, del 11 al 14. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Si uno lo lee a ese versículo, podría pensar, ¿qué mandato tan machista? Es más, hay muchos que dicen que Pablo era un machista. Pero Pablo, escuchen, mis hermanos, léanlo otra vez en sus casas y todo, 1 Timoteo 2, del 11 al 14, pero Pablo apoya sus instrucciones en el orden de la creación. ¿A quién creó Dios? A Adán. Luego, a Eva. Dios desde la creación ha designado un rol para el hombre y un rol para la mujer, que sigue vigente y no se cancela dentro de un matrimonio. Si uno es cristiano y el otro no se cancela. Si los dos son cristianos, no se cancela. Hay un orden, el hombre y la mujer. Por eso dice, así mismo vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos. Y escuchen ahora, para que también los que no creen a la palabra
sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. ¿Se dan cuenta en el contexto? Si hay uno que no es cristiano y la mujer sí, ¿cómo lo va a ganar a ese marido incrédulo? Estando sujeta. ¿Para qué? Para que ellos sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. ¿Cómo va a ganar a ese marido incrédulo? Cargauseándolo. Apenas llega, le habla el evangelio. Me dice, hola amor, ¿viste lo que dice la palabra acá? Porque las mujeres hablan así mucho, muy rápido. Poniéndole versículo por toda la casa, llega al baño el hombre a afeitarse, versículo en el espejo. Abre la heladera para sacar una cerveza, versículo ahí en la cerveza. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, así en grande, entrarán al reino de los cielos. ¿Lo va a ganar de esa manera? No, ¿qué está diciendo? Sean ganados sin palabra, por la conducta. Y acá no está diciendo sin palabras que no le voy a predicar, porque cada uno de nosotros somos transformados y nos da vida la palabra de Dios. Debe ser predicado el evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero está diciendo es que no lo cargoseen, no estén hablándole, que su conducta se vea reflejada el evangelio. Y que cuando ellos pregunten y cuando ellos se acerquen, ustedes abran la Biblia y le hablen el evangelio. En el contexto de esta mujer, mis hermanos, cristiana que vive con un incrédulo, es más impactante lo que ella haga a lo que ella diga. Tal esposo es incrédulo, lo que ella va a ser más impactante para ese hombre que lo que ella diga. Que él la mire y diga, wow, cómo me habla, wow, cómo me respeta, wow, me pregunta todo, o sea, no va y hace lo que ella quiere. Wow. Ser sumisa, tener una conducta apacible, es demostrar con esa conducta que realmente eres cristiana, que eres del Señor. Que dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Cualquiera fuera la relación, mis hermanos, es obvio, es más fácil ser sumisa con un esposo que es tierno, con un esposo que es dulce, con un esposo que es atento. Pero acá nos está diciendo que deben ser sumisas a sus maridos y no da ningún ejemplo que tiene que ser así. Porque si fuera que se sometan a esos buenos maridos, a esos maridos que son atentos, que son tiernos, que son dulces, que son facheros, bueno, mi esposa nomás estaría sometida. Pero no está diciendo nada de eso, está diciendo que deben ser sumisas a sus esposos. Tristemente en este mundo muchas de las mujeres piensan, ¿cómo me voy a someter a una persona así? Pero ahora fíjense, vamos al versículo 2, cómo Pedro ahora subraya otra responsabilidad. Considerando vuestras conductas casta y con reverencia. En pocas palabras, ella va a tener un impacto hacia ese hombre o hacia la sociedad cuando la conducta de la mujer es irreprensible, que no se cuestiona. Es una mujer fiel a Dios, a su esposo. Es pura en su relación con su esposo y le demuestra respeto. Le demuestra respeto. Considerando vuestra conducta casta y con reverencia.
Mis hermanos, esa palabra reverencia hoy en día en este mundo es como, yo no me hago, porque piensan que tienen que quedarse callada y no decir nada. Por eso comencé diciendo lo que no es la sumisión. Pero es tener respeto hacia tu esposo. Y fíjense ahora desde el versículo 3 al 6. Pedro subraya otras características, por ejemplo la modestia. Y dice, el adorno de las cuales no sea el exterior, con cabello ostentoso y atavío de oro, o en vestir ropa lujosas, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Comienza hablando un poco de la modestia acá Pedro hacia esas mujeres. La tendencia en aquel tiempo de las mujeres y hoy en día también, más importante para una mujer es mostrar lo externo, de cómo me veo, de si estoy flaca. Pero acá Pedro está diciendo de que no es importante que una mujer luzca bien. No está diciendo eso. No. Está diciendo acá Pedro que una mujer no se tiene que maquillar, que no se tiene que peinar, que tiene que andar siempre despeinada. Hay una canción que dice despeinada, que tiene que andar así. No está hablando de eso. Lo que Pedro está diciendo es que el aspecto externo no es lo más importante, sino el interno, el del corazón. El ser casta, el ser modesta, que no esté preocupada por lo de afuera, que no esté preocupada por lo externo. Pedro dice que la belleza interior, la del corazón, esa es importante. Si quieres preocuparte por tu belleza, está diciendo Pedro, que sea la del corazón, la interna, de un espíritu manso y pacífico, un espíritu apacible. O sea que ya en aquel tiempo ya las mujeres estaban preocupadas por todo lo externo, todo lo de afuera. Pero tampoco está diciendo de que para mostrar que no soy una mujer así, entonces voy a andar sin pintarme, sin arreglarme, sin vestirme. No está diciendo eso. 1 Timoteo 2, del 9 al 10 dice, escuche, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas, o vestido costoso, sino con buena sobra, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. O sea que el problema de vestirse exageradamente ya existía en aquel tiempo. Ya existía en aquellos días. No es ahora algo moderno. Por eso el enfoque siempre debe ser el de cultivar el alma, el corazón, de cómo está viviendo. El desarrollo permanente de una vida piadosa. ¿Para qué? Para que eso tenga impacto en el esposo cuando no es creyente. Y si es creyente, el impacto lo va a ver el esposo y los dos van a estar dándole la gloria a Dios. Por eso está hablando acá Pedro de que cuidado también cómo se van a vestir, qué van a usar. Porque también he visto en muchas iglesias que bueno, para no, entonces ando así, me pongo cualquier cosa, despeinada, no me pinto. No está diciendo eso Pedro, como le dije recién. Debe ser la prudencia, pero también su esposo
la quiere ver linda. Y me imagino que las mujeres quieren ver a su esposo lindo. Imagínense un esposo así todo chascón, una barba por acá, pelo largo, no se baña, suda todo el tiempo. Yo me imagino que va así, no. Pero cuidado también el de cómo nos vamos a vestir y de cómo vamos a mostrar. Y si ese enfoque va a ser lo primero, Pedro está diciendo no, están errados. Cuídense, pónganse bonita, vístanse, píntense, arréglense en el pelo, pero que eso no sea lo primero. Cuiden su corazón, cuiden el alma. Versículo 5 al 6 nos va a dar un ejemplo de una mujer piadosa tomada del Antiguo Testamento. Porque así también se ataviaba en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. ¿Se dan cuenta que da un ejemplo de una mujer piadosa? Escucharon, eran mujeres que se adornaban el interior, eran mujeres piadosas, dice, que esperaban en Dios y que estaban sujetas a sus maridos. Es muy diferente a las mujeres, y esta es una mujer modelo, diferente a escuchar ahora que ella es modelo. ¿De qué se preocupan? De lo de afuera. Por dentro no importa, como sea. Pero esta mujer modelo se preocupaba por lo de adentro, porque amaba al Señor, porque quería obedecer al Señor, se sometía al Señor y obedecía su mandato, que era someterse a su esposo, ser piadosa. Y nos muestra un ejemplo acá de Sara. Y escuchen, mis hermanos, debemos concluir que Sara era una mujer bella. Porque ustedes recuerden cuando Abraham se presenta frente a Abimeleque hacia Abraham. ¿Qué hace? Miente. ¿Y qué le dice? Que ella era, que era la hermana. Mentiroso Abraham, ¿eh? Era mentiroso. Porque si no lo iban a matar. O sea, debemos concluir que era una mujer bella. Y Sara fue un ejemplo de piedad. Y debe ser un pasaje que debemos imitar. Pero escuchen, dice, Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. Acá la palabra cuando dice Señor, hoy en día no se usa, ¿no? La esposa no le dicen Señor al esposo. Es de respeto lo que está hablando acá. Pero bueno, pensándolo bien se podría decir señora. No es malo, ¿eh? Piénsenlo bien, no es malo. Pero está hablando acá la idea de respeto. De que tu esposo le debes tener respeto a la hora de hablar, a la hora de comunicarte, a la hora de pensar, de planificar. Porque las mujeres, por eso es ayuda idónea del esposo. Es una ayuda. El Señor creó a Adán y ¿qué dijo? No es bueno que esté solo. Y le creó una ayuda. Es una ayuda. Y es algo natural en las mujeres, el de ser ayudadora. Cuando vamos a hacer algo acá en la iglesia y decimos a tal hora se nos juntamos para hacer tal cosa, ¿quiénes están acá? Las mujeres. Por eso siempre decimos, vamos varones. Están las reuniones de mujeres y la mesa está llena de las mujeres. Estamos en las reuniones de hombres y los hombres 4. Son ayudadoras, están siempre. Por eso es la ayuda del esposo, en decir, en cuidar a su esposo.
Pero la última palabra siempre la tiene el esposo. Cuando están planificando algo, hoy en día los matrimonios, como yo soy el líder, yo lo organizo, lo planifico y se hace como yo quiero y punto. Y la tienen a la mujer ahí como para lo único que quieren es para que cocine. Y para en la noche después estar con él. Y nada más. Y no es lo que nos está diciendo acá. Sara era un ejemplo para todas las mujeres, porque le muestra respeto a su esposo. Y dice, de quienes vosotros sois hechas hija, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Mis hermanas, es un rol que Dios le ha dado a ustedes, de ser mujer, de ser esposa, para ser la ayuda de su esposo. Sí, pero mi esposo lo que es, no está diciendo de cómo es, de qué es lo que es. Tú tienes que someterte a Dios y a lo que la palabra dice, y obedecerle a Dios, someterte a tu esposo y ser la ayuda de tu esposo. Los hombres necesitamos esa ayuda. Aún aquellos que son incrédulos, el otro día nos pasó con mi esposa mientras estábamos en la verdulería, hablando con un varón. Ese hombre dijo una palabra: nosotros no somos nada sin ustedes. Y eso es verdad, nosotros no somos nada. Hay cosas en donde la mujer piensa mucho más que el hombre, mucho más. Y usted se da cuenta en la misma conversación con su esposo, están hablando y el esposo le va dando acá las vueltas. Va recién por acá la noticia para que pueda pensar y organizar algo. Cuando uno le habla a la mujer hizo así 5 vueltas y ya organizó todo. O en 3 minutos organizó la casa y ya está todo. Y el hombre recién venía pensando en que iba a agarrar la pala para limpiar. Las mujeres son la ayuda del esposo, pero deben someterse a su esposo. No ser primera. No querer ser la cabeza. No. Eso sí es rebeldía contra Dios. Hermana, Dios ha dado esto en su palabra para cuidar el matrimonio, para cuidar lo que Él ha creado, por un amor que Él tiene para cada uno de los suyos. Pero ahora bien, mis hermanos, vamos a ir al versículo 7, donde ahora nos vamos a enfocar en nosotros, los hombres, los esposos. Y fíjense que comienza con una palabra que dice: igualmente, así como ellas se someten, igualmente ustedes deben someterse a la palabra de Dios. Imagínense que ahora un hombre creyente con una mujer que no es creyente. ¿Qué debe hacer ese hombre? Ella no es creyente, entonces yo soy el líder. No. Debe someterse a lo que la palabra de Dios dice: igualmente vosotros, maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Pedro continúa hablando de la sumisión. Nosotros los hombres debemos someternos ¿a qué? ¿A la autoridad de la esposa no debemos someter? No, porque si no estamos contradiciendo lo que él ya viene diciendo. No es lo que está diciendo. Lo que él debe someterse es a Dios, pero someterse a las necesidades de su esposa. Él debe someterse a las necesidades de su esposa. Bueno, si para eso trabajo, para cubrir sus necesidades. Y yo le hago una pregunta: ¿ustedes piensan que las mujeres solo tienen la necesidad de lo económico? ¿Que para ellas eso es lo principal? No, como vamos a ver enseguida. Nosotros lo que debemos hacer es subordinar nuestras necesidades. Lo que yo iba a hacer lo dejo de lado para suplir la necesidad de mi esposa, para llenar la necesidad de mi esposa.
Si hay algo que los hombres tenemos y que este mundo lo ha cultivado de esta manera, es que el hombre es primero y todo primero. Estoy pasando por una necesidad, dice la esposa, pero hoy tengo partido, hoy tengo que ir al partido. Creo que aquí es donde más fracasamos todos los hombres en nuestro matrimonio. Tenemos que cuidar nuestras esposas y sus necesidades. Debemos cuidarla, porque ¿qué nos dice acá el versículo? ¿Cómo debemos cuidarla? Porque ella es un vaso más frágil. Tenemos que cuidar a nuestra esposa. Ella es más frágil, pero fíjense cómo comienza el versículo diciendo, igualmente vosotros maridos, habitad con ella ¿con qué? Con entendimiento. ¿Cómo debemos vivir con ellas? Con entendimiento. Debemos conocer a nuestra esposa, debemos conocer sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas. Ahora, no hay nada, y escuchen, no hay forma de conocer nada, de entender nada, si no estamos presentes en la vida de nuestra esposa. Si somos hombres que no estamos presentes en la vida de nuestra esposa, no la vamos a entender, no la vamos a conocer, no vamos a saber cuáles son sus necesidades. Pueden estar bajo el mismo techo, convivir con ella, y aún así no saber cuáles son las luchas espirituales de su esposa. Yo le doy una pregunta, ¿saben cuáles son las luchas espirituales de su esposa? ¿Sabe si su esposa está luchando con algún pecado o está tratando con algo en su corazón? O es más, ¿sabe si ella está luchando con el trato que usted le da como hombre? ¿Sabe lo que ella está pensando? ¿Sabe lo que hay en su corazón? Si la respuesta es no, es porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, habitar con ella con entendimiento, conocerla a ella. O solo pensamos que el propósito y el rol como hombre es trabajar, llevar el dinero a la casa y listo. No. Dios nos dio un llamado y una responsabilidad grande, y es cuidar a nuestras esposas, guiarla a nuestra esposa. Por eso está diciendo, igualmente vosotros maridos habitad con ellas con entendimiento. Y escuchen lo otro que nos va a decir, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, debemos vivir de una manera comprensiva, siendo cuidadosos, sensibles a ella, conociéndola emocionalmente, conociéndola espiritualmente. En vez de ignorarla, mis hermanos, en vez de ser indiferente con ella, o aún peor, donde hay muchos que son abusadores de ella, debemos darle honor, vivir comprensivamente con ella, entendiéndola, escuchándola, dándole honor. No pierda el contexto, mis hermanos. En esta sociedad grecorromana, que un esposo era el amo de la casa, que todo se hacía lo que él decía, como él decía, y que ahora este hombre se convirtió y es un esposo cariñoso, es un esposo comprensivo, que tiene consideración, que busca atenderla a ella antes que a él. Díganme si eso no es un tremendo testimonio frente a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué eso es de gran testimonio? ¿Por qué hacerlo así? Y escuchen, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Fíjense, mis hermanos,
que ese vaso más frágil no está diciendo de que son débiles, porque hay mujeres que no son débiles. De hecho, todas las mujeres no son débiles. Aún si hablamos de espiritualmente, hay muchas mujeres, como di recién el ejemplo, que no son débiles espiritualmente. Son siempre las que están primero en la iglesia, hacen todo primero ahí. No significa eso que sean débiles. Vaso más frágil se está refiriendo a físicamente. Y porque también emocionalmente son más frágiles. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. O sea que debemos cuidar a nuestra esposa en sustento, protección, cariño, en amor, porque es la manera que Cristo cuidó a su iglesia. Consideración, cuidado, conocerla, entenderla, amarla, ser compañero. Pregunta a hombres casados: ¿cuándo fue la última vez que trataste a tu esposa como vaso más frágil? No estamos viniendo a la iglesia y es: ay, mujer, dale, ¿hasta cuándo te vas a demorar? Y se nos olvida, mis hermanos, tristemente, que nuestras palabras traen inseguridad a nuestras esposas, traen temor a nuestras esposas. El trato que nosotros tenemos con nuestras esposas trae inseguridad. Pero creemos que estamos honrando a Dios y reflejando el Evangelio. Pero como somos el líder y la autoridad, yo debo hablar de esta manera con mi esposa, para que ella vea. No, mis hermanos, eso es machismo. Debemos hablar con cuidado, con amor. Igual la esposa con el esposo, con cuidado, con amor. Porque si hay algo que tenemos que en medio de la discusión de un matrimonio, lo primero que está ahí es que a ver quién gana. Yo quiero ganar mi argumento, dice la mujer. Y el hombre: yo quiero ganar mis argumentos. Y si son dos cristianos, como yo soy el líder, voy a levantar la voz, así gano yo. Hay que reconocer que tristemente muchas veces perdemos los hombres. Pero se trata de cómo vamos a hablar, qué vamos a decir, cómo la vamos a tratar. ¿La está cuidando como Cristo cuida a su iglesia? Debemos entenderla, debemos conocerla. Y sobre todo, mis hermanos, debemos todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón entender que la esposa que tenemos a nuestro lado, si es hija de Dios, tenemos el mismo Padre. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo la voy a tratar? ¿Qué voy a hacer por ella? Yo debo entenderla, yo debo conocerla. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y la escuchó? ¿Pero qué otra vez escucharla? Siempre es lo mismo, siempre viene llorando, y siempre es todo un problema. ¿Y saben qué? Para ella todo eso es un problema. Es que pasó una mosquita y la mosquita fue... Para ella fue un problema la mosquita. Pero se siente y la escucha, se siente y la lleva con la paz, se siente y la lleva a tranquilizarla, se sienta y está con ella. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y armó un tiempo para ella, para que se sienta tranquila, para que ella pueda descargar todo lo que siente en su corazón o todo lo que está pasando? ¿Cuándo se paró un tiempo intencional para hacerla sentir que ella es la reina de su vida, como le prometió en el altar? ¿Cuándo fue ese tiempo? Escuchen, hermano. Igualmente vosotros, maridos, habitad con ella con entendimiento,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Una esposa es una compañera, y ese es un don de la gracia que es el matrimonio. Aquellos que somos casados, es una gracia de Dios. Y este es el trato que debe tener un esposo con su esposa. Uno debe ser cuidadoso con esas palabras. Y uno no puede decir tanto el esposo como la esposa, es que, bueno, yo soy así, ese es mi carácter. No. Debe ser cuidadoso de cómo le hablamos a nuestras esposas. Y si mi esposa me habla mal, ¿cómo voy a responder? Y si tu esposo te habla mal, ¿cómo vas a responder? Cuando hablamos, cuando nos dirigimos solo por ganar un argumento, en realidad lo que estamos haciendo es perdiendo los dos, deshonrando el nombre de Dios, de cómo nos estamos comportando. Y porque cómo yo voy a tratar, cómo yo la voy a escuchar, cómo yo la voy a guiar, cómo yo la voy a llevar a mi mujer, escuchen lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Si la trata con honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de vuestras oraciones, y como coherederas de la gracia de la vida, y escuchen, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Mis hermanos, si nosotros no estamos obedeciendo, no nos estamos comportando de esa manera, no estamos siendo cuidadosos, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Aquel hombre que abusa de su liderazgo para maltratar a alguien que es coheredera, que tienen al mismo Padre, ¿ustedes creen que el Señor va a responder esas oraciones? ¿Ustedes piensan que el Señor va a escuchar una oración así? Si no está obedeciendo ese mandato, si no la está tratando cuidadosamente. Para ir cerrando, pregunta, ¿qué testimonio estás teniendo ante tu esposo o ante tu esposa? ¿Estás teniendo un impacto en él o ella o afuera? ¿Estás ganando para salvación a tu esposo o a tu esposa que es incrédulo? Que nuestra vida sea un testimonio de sumisión a Dios, obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y como decía al principio, para aquellos que son solteros, poder aprender y crecer más en esto, para cuando el Señor provea a esa esposa, puedan obedecer al Señor. Van a ver que van a haber dificultades, van a haber situaciones complejas, y uno debe ir a la palabra del Señor. Para aquellos que son recién casados, que puedan seguir creciendo en esto, aprendiendo, que cada situación en la cual pasan sea eso de ánimo para seguir creciendo y ser el matrimonio que Dios manda. Porque luego llegan los hijos y hay otra situación en la cual seguir manejando. Cuando están los hijos, las esposas, ya se les suma otra carga más, otra cosa más. Ya. ¿Cómo vamos a trabajar ahí los esposos con nuestras esposas? Y recuerden que la sumisión es de todo creyente hacia Dios, en obediencia a Dios. Mujeres, estar sujetas a su marido, porque eso glorifica a Dios. Marido, estén sujetas a su esposa, proveyéndole todo lo que ellas necesitan
porque eso glorifica a Dios. Oramos. Amado Señor, gracias porque tu palabra fue predicada, gracias porque tú nos hablas, Señor, una vez más, un domingo más nos podemos reunir. Y gracias porque tenemos este privilegio como hombres y es una responsabilidad grande, Señor. El de cuidar a nuestras esposas, Señor. El de entenderla, el de conocerla, Señor. El de guiarla, el de amarla. Y nuestras esposas tienen el privilegio del rol que tú les has dado, Señor. El de someterse y el de ser esa ayuda idónea, Señor. Gracias por los matrimonios de Corandeo, que seas tú cada día guiando y fortaleciendo a cada uno, Señor. Para que el impacto como matrimonio a cualquier persona que no crea sea grande. De cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, de cómo mostramos el amor del uno al otro, el sometimiento del uno al otro, Señor. Y todo esto solamente es para la gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos. Amén y amén.